Vamos a dar inicio. Buenas noches con todos, un gusto volvernos a ver por este espacio. Eh, bueno, algunos los que ya estuvieron en la clase pasada ya me conocen, mi nombre es Diego Constante y hoy vamos a continuar con este temita de Excel, algo, una competencia tan importante en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que ya Excel se ha convertido en esa herramienta que todos los trabajos solicitan independientemente del tipo de carrera, ¿no? Financiera, contable, comercial, de operaciones, de comercio exterior. Es indistinto. La importancia relativa que tiene el conocer de una herramienta como Excel es fundamental y la verdad que permite además un crecimiento profesional, ¿no? Incluso destacar en los trabajos, ¿sí? Eh, Permítame un segundito. Que Viviana, no hay ningún micrófono prendido. Ok, vamos a dar inicio. Sí, les hicieron llegar un archivito, por favor, que se llama Ejercicios Clase Excel. Vamos a abrir este archivo, por favor, y vamos a ir trabajando en conjunto y vamos a hacer un ejercicio súper práctico, súper chévere, donde vamos a convertir prácticamente una base que no nos dice nada en un dashboard visual que va a generar muchísima información, ¿no? Permítanme un segundito, voy a compartir la pantalla y vamos a dar inicio. Ok, por favor, abran su archivo, que es de este ejercicios de clase Excel, y en el momento que lo abran les va a aparecer, sí, en el momento que lo abran les va a aparecer esta hojita, ¿no? Van a aparecer en esta hojita, ¿sí? Déjenme ver acá cómo le habilito el chat. Perfecto. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Perfecto, Verónica, muchas gracias. ¿Cuál va a ser la dinámica, sí? Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, me van a levantar la manito, yo les habilito el micrófono y van a realizar las consultas del caso. Y voy a avanzar cuán rápido, hasta cuánto me permitan la rapidez. Voy a tratar de avanzar para alcanzar lo máximo posible, pero si estoy yendo muy rápido, si es que no entendieron algo, si necesitan que explique o me detenga en algún tema, sin problema y con toda la confianza del mundo. ¿Ok? Listo, muy bien. Vamos a dirigirnos, por favor, a esta hojita de cálculo llamada portafolio. Y nos vamos a dirigir en esta hojita de cálculo, ¿sí? En esta hojita de cálculo nos vamos a dirigir a esta hoja de cálculo llamada portafolio, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en este caso? Una hoja de cálculo simple donde tengo un listado con papeles, depósitos a plazo, con una institución, con una calificación de riesgo, una fecha de emisión, fecha de vencimiento, un capital, una tasa y un plazo, ¿ok? Lo que ustedes están viendo en pantalla es generalmente cómo nosotros trabajamos los datos, es decir, un rango común de datos. ¿A qué me refiero con un rango común de datos? Un rango que no tiene un formato base de datos, es decir, no tiene un formato tabla. ¿Ok? El hecho de que no tenga un formato tabla nos va a privar de algunos beneficios y obviamente no tiene un formato de base de datos, que esto es algo importantísimo cuando comienzan este largo camino del manejo de bases de datos que es impresionante. ¿Ok? Miren, uno de los principales conceptos ahora de las nuevas tendencias, principalmente del Business Intelligence y del Data Analytics, es convertir información en conocimiento, ¿sí? Datos convertidos en información y esta información en conocimiento, ¿de acuerdo? Los datos pueden estar en cualquier lado, yo debo estructurarlos, los convierto en información y esa información la puedo convertir en conocimiento de mi empresa, conocimiento en este caso, quiero conocer este portafolio, quiero conocer mis ventas, mis empleados, mis exportaciones, lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de convertir esta tabla fría que no nos dice absolutamente nada en un reporte dinámico, intuitivo, gerencial y que genere mucho impacto visual. ¿Ok? Como les digo, esto es un rango común de datos. Lo que vamos a hacer con este rango común de datos, vamos a hacer una selección de toda la tabla, por favor. ¿Ok? Vamos a hacer una selección de todo este rango, ¿sí? Vamos a hacer una selección de todo este rango
Como les digo, si voy muy rápido, me avisan, me frenan, pueden levantar la mano, yo les habilito el micrófono sin problema. ¿Ok? Bien, una vez que hayamos hecho esto, ¿sí? Seleccionar, déjenme acá, seleccionar el rango de este formato común de datos, que es como normalmente trabajamos, nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, y en la pestaña Inicio vamos a buscar en la sección Estilos, dar formato como tabla, ¿ok? Vamos a buscar dar formato como tabla. Aparentemente es un formato únicamente visual, pero vamos a ver que tiene muchas más bondades el hecho de dar un formato como tabla, ¿ok? Una vez que encuentren la herramienta, van a buscar el color que ustedes prefieran, ¿sí? Un formato que a ustedes les parezca adecuado para visualizar su tabla, ¿sí? Y les va a aparecer esta ventanita y les pregunta, ¿quieres crear una tabla? ¿Dónde están los datos de la tabla? Como nosotros ya seleccionamos previamente el rango, ¿no es cierto? Ya tengo un rango seleccionado de A1 a H48, ¿ok? Segundo, les va a preguntar si la tabla tiene encabezados. De no poner este check, es decir, si yo le digo no tiene encabezados, lo que va a hacer Excel es poner un nombre genérico a cada columna. Entonces le va a poner columna 1, columna 2, columna 3. En este caso, cada columna está identificada, ¿no es cierto? Su atributo, digamos. Su atributo me refiero a una característica de una base de datos. ¿Ok? Sí tiene sus encabezados. Simplemente le damos un check y ponemos aceptar. Algo importante aquí también, los datos no deben estar filtrados. Eso, atención, ¿no? Los datos no deben estar filtrados porque si hay un filtro, no les va a dejar insertar un formato tabla. ¿De acuerdo? Si pueden, ahí me van confirmando en el chat que estamos hasta aquí todo ok, que es importantísimo que me vayan siguiendo. Cada uno de estos pasos es crucial para lograr hacer este dashboard súper intuitivo y gerencial y de impacto, ¿ok? Dashboard, ¿no? También ya me estoy pasando otro término, ¿cierto? ¿Qué es un dashboard? Si es que nunca han escuchado este término, un tablero de información. Un dashboard es una herramienta del Business Intelligence que lo que hace es juntar varios gráficos, ¿no es cierto?, que entreguen información gerencial impactante, rápida para toma de decisiones, que sea intuitivo, que me permita generar filtros dinámicos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto de gráficos muy visuales, y entonces formamos un tablero, un cuadro de mando, ¿ok? Ya ahora en un momentito les indico un par de ejemplos, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, Marco. Gracias, Marcela, por ir confirmando. Es importantísimo que me confirmen para ir frenándome o ir avanzando. Cuando estamos dentro de este formato tabla, se van a fijar que en la parte superior derecha se me habilita una nueva pestaña en mi barra de herramientas llamada diseño de tabla, que antes no tenía, ¿cierto? Si yo doy un clic fuera de esta tabla, miren, no tengo esa pestaña. Si yo doy un clic dentro, van a encontrar aquí diseño de tabla, ¿ok? Cuando estén dentro de la tabla, van a encontrar esta opción en la parte superior derecha. Otro tema interesante es que cuando ustedes bajan con el scroll, ¿sí? Cuando bajan con el scroll, fíjense que las celdas, las columnas ya no se llaman A, B, C, sino tienen el nombre, ¿sí?, del título de cada una de las columnas. Si ustedes se fijan, identificación, institución, riesgo, fecha de emisión, fecha de vencimiento, ya no está A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera, ¿ok? Y lo primero y probablemente de lo más importante en este diseño de tabla es que en la parte superior izquierda, ¿sí?, van a tener el nombre de la tabla. ¿Y por qué esto es importante? Miren, cuando ustedes empiecen a trabajar con muchos datos, con mucha información, pueden tener modelos de datos que tengan tranquilamente 20, 30 tablas. Entonces, saber qué contiene la tabla 1 o la tabla 25 puede ser muy complejo, ¿sí? Entonces, parte de tener ordenada nuestro modelo de datos es nombrar y darle una identificación a la tabla. En este caso, el nombre de la tabla es portafolio -inversiones. ¿Por qué guión bajo? Porque no se puede poner, no tiene espacio las bases de datos, no se puede ponerle un nombre con un espacio. Si le dejan un espacio, no les va a dejar ponerle el nombre a la tabla. ¿Ok? Sí, vamos a darle un nombre al que ustedes prefieran, portafolio de inversiones el que yo le puse, y vamos a poner ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Sí, fíjense en la parte inferior, tenemos cambiar tamaño de la tabla. Si queremos manualmente aumentar
o reducir las filas o las columnas de la tabla, ¿sí? Lo podemos hacer desde este campo manualmente, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí todos claros? Hasta ahora temas muy sencillitos. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o estamos bien. Gracias, Marco. Váyanme confirmando, por favor, es importante tener su participación activa. Gracias, Vanessa. Excelente. Muy bien. Bien, miren, por acá comenzamos con otras herramientas. Entonces dice, resumir con tabla dinámica, quitar duplicados, que esta es una herramienta que normalmente ya teníamos en un rango común de una hoja de cálculo, y convertir en rango. En el momento que yo selecciono convertir en rango y le pongo sí, lo que voy a hacer es que esta tabla vuelve a ser un rango normal. Miren, ya no tengo en la parte superior derecha, ¿sí? Las opciones específicas de la tabla, ¿no? Voy a poner control Z para regresar. ¿Ok? Vamos a ver por acá que tenemos insertar segmentación de datos. Ya vamos a ver en un segundito de qué se trata. Tenemos exportar, ¿sí? Miren, esto al ser una base de datos ya va a tener un tratamiento completamente diferente de aquí en adelante. La idea es que ustedes después de esta clase no trabajen ya con rangos normales, porque van a ver las limitaciones que tiene un rango normal versus las ventajas que tiene un formato tabla, que es un formato de base de datos, como les hago énfasis, ¿ok? Bien, vamos a continuar y en la derecha tenemos varios casilleros con podemos poner un visto, ¿no es cierto? En el cual aquí puedo poner un check, ¿no es cierto? En cada uno de estos formatos. Vamos a dirigirnos aquí en opciones de estilo de tabla dinámica y van a ver que tenemos varios casilleros, ¿sí? Donde podemos poner un check, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir probando, ¿no? Fila de encabezado, me quita el encabezado. No tiene mucho sentido, pero lo puede hacer. Primera columna, me pinta la primera columna de un color azul. Botón de filtro, quitar o poner el filtro, ¿sí? Fila de totales, que lo que hizo es, fíjense, añadirme una fila en la parte inferior de esta tabla, ¿sí? Última columna, para pintar la última columna, filas con bandas, que esto es ya un tema más de formato visual, y columnas con bandas, ¿ok? Temas visuales de la tabla, ¿no es cierto? Como elementos de la tabla. Vamos a dar un clic, ¿sí? En fila de totales, ¿ok? Y aquí vamos a tener la primera curiosidad o ventaja sobre esta herramienta versus un rango de datos comunes, ¿sí? Un rango como el que normalmente trabajamos en esta herramienta, ¿sí? Cuando dimos fila de totales, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién me cuenta por el chat o si quieren habilitar sus micrófonos? Igual, ¿qué pasó cuando pusieron la fila de totales? Viviana dice se sumó, ¿sí? Sumó la columna plazo, la última. Perfecto, mire. Lo que pasa, esta fila la fila de totales, lo que hace es precisamente totalizar algunas columnas, a veces lo hace automáticamente, como en este caso, que sumó los plazos. Ahora les pregunto, ¿será lógico que en un portafolio yo sume los plazos siendo que son papeles independientes? No, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias, Marco. Muy bien. Ahora, miren, aquí, por ejemplo, en las columnas de texto, ¿sí? Lo que van a ver, ¿no? En cada una de estas filas de totales es que cuando ustedes se dirigen en esta fila, ¿sí? Tienen acá una lista desplegable, ¿sí? Y esta lista desplegable lo que dice es una operación matemática que tú quieres que se haga, que nosotros queramos que se haga con cualquier dato que tengo en mi tabla. Ahora, por ejemplo, yo obviamente no puedo hacer ninguna operación matemática con institución, porque es un texto, ¿no es cierto? Pero de repente lo que sí puedo hacer aquí es, voy a dar un clic en la lista desplegable y voy a decir recuento. Entonces, ¿cuántas inversiones tengo en este portafolio? Tengo 47, ¿no es cierto? Tengo 47 inversiones porque está contando la cantidad de textos que tiene esta columna institución. ¿Ok? Me voy a dirigir a la derecha, sí, aquí tengo igual datos que no puedo hacer operaciones matemáticas, y en capital sí, ¿cierto? En capital sí podría ser. Entonces, voy a dirigirme a lista desplegable y voy a poner suma, ¿ok?
Le vamos a hacer un poquito más grande la columna para que se vea. Entonces, miren, lo que me dice es, tu portafolio tienes un portafolio de 54.3 millones de dólares, ¿no es cierto? Ahora, con la tasa y el plazo, ¿qué podríamos hacer? ¿Sumamos o qué operación se les ocurre? ¿Qué operación matemática se les ocurre con la tasa y el plazo? Excelente, Marcela, Freddy, muy bien. Entonces, miren, yo puedo venir a la tasa y decirle acá, quiero saber cuál es el promedio, que debería ser un promedio ponderado, pero de todas formas, como un indicador rápido, puedo decir, ah, mira, la tasa promedio de este portafolio, promedio simple, es 6,91%. ¿Ok? En plazo, mismo ejercicio, ¿no es cierto? Yo puedo poner aquí promedio y lo que voy a ver es que este portafolio de inversiones tiene un plazo promedio de 139 días, una tasa de 6,91% promedio y un capital de 54 millones. Lo interesante de esta lista desplegable es que puedo cambiar rápidamente la operación. Si, por ejemplo, yo les preguntaría, sin que esto fuera una tabla, si que fuera un rango normal, ¿cuál es la tasa que tiene o la inversión, el papel que mayor tasa tiene en este portafolio? No sería probablemente una respuesta simple, ¿no es cierto? Tendría que filtrar, ir a ordenar de repente y buscar la mayor. Sin embargo, con esta herramienta, miren, yo puedo dar un clic acá y poner máximo. Ah, mira, la tasa máxima que me paga en este portafolio es del 9,5%. Voy acá y pongo mínimo. Ah, mira, la mínima tasa que me paga en este portafolio es 4,85. ¿Sí? Entonces, puedo empezar a generar información súper rápida a la distancia de un par de clics. ¿Ok? Entonces, primera, Freddy, ¿cómo se puede totalizar por institución financiera? Precisamente, ahí vamos, Freddy. Normalmente, si yo quisiera totalizar, ¿no es cierto? Tengo algunas opciones, podría ser un sumar sí conjunto, podría ser una tabla dinámica, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, una de las grandísimas, claro, aquí miren, tenemos una base de datos de 48 filas, que es muy pequeñita, no es una base de datos grande. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la hoja de exportaciones, veamos si nos da el tiempo para trabajar. Aquí tenemos 4,684 filas. Ya no es sencillo administrar esa cantidad de información, ¿sí? Y dentro de la tabla, ¿ok? Vamos a dirigirnos a diseño de tabla, ¿sí? Vamos a dar un clic en la tabla. Fíjense, recuerden que en la parte superior derecha van a ver únicamente el menú, las opciones de la tabla. Y vamos a buscar insertar segmentación de datos, ¿ok? Van a buscar este icono que dice insertar segmentación de datos, ¿de acuerdo? Claro, aquí, por ejemplo, normalmente, ¿qué haría si es que no utilizo una tabla? Ya les digo, una tabla dinámica o un sumar sí, podría aplicar un subtotales, pero vamos a ver cómo este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo. Ok, vamos a dar un clic en insertar segmentación de datos y vamos a filtrar, vamos a dar un check por institución, por riesgo. ¿Ok? Vamos a dar un check en institución y en riesgo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aceptar, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en sus archivos cuando le dieron clic en aceptar? Cuando insertaron esas segmentaciones de datos, ¿qué apareció? ¿Qué les apareció en títulos, me dice Marco? ¿Ok? ¿Qué más? Unas notas, dice Viviana. Más que títulos o notas son botones, ¿sí? Estas segmentaciones de datos fungen como botones. Entonces, vamos esto a llevarlo casi a la derecha. Esto, al ser un elemento no visual, pueden hacerle más grande, más pequeño, es sin problema, lo hacen así, sí, le van a llevar al lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que me preguntaba Freddy, ¿cómo puedo totalizar por institución financiera? Estoy en una junta de negocios y me dicen, oye, yo quiero saber cuánto tengo en Ban Ecuador en nuestro portafolio de inversiones. Perfecto. Voy a institución y le voy a dar un clic en Ban Ecuador. ¿Qué tengo en Ban Ecuador? ¿Cuántos depósitos a plazo tengo en Ban Ecuador? Tengo un depósito por $882,000 con una tasa de 6,15% y un plazo de 171 días.
¿Ok? Le di un clic en Ban Ecuador y solamente vi ese detalle. ¿Cómo regreso, ¿sí? a mi tabla original? En la parte superior derecha van a encontrar el símbolo del filtro con una X y le van a poner un clic para borrar el filtro. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, Marco, Viviana, los que estamos participando activamente, Freddy, Marcela, si yo les pregunto, ¿cuánto de su portafolio está en el riesgo AA+? ¿Cuál sería el valor? Los que están ahí conectados y atentos, ¿cuál sería el valor, no es cierto? Del segmento de riesgo AA+. ¿Cuánto tienen ese portafolio? 147, dice Viviana. Vamos a ver. ¿Cómo lo hago? A la distancia de un clic, ¿no es cierto? Voy acá y digo, a ver, en el segmento AA+, miren que tengo 8.1 millones de dólares, una tasa promedio de 6.25% y un plazo promedio de 147 días. ¿Ok? ¿De acuerdo? Perfecto, Viviana. Viviana, mire, ya nos sacó todos los datos acá en el chat. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Chévere o no chévere? ¿Interesante? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a dirigirme acá nuevamente al riesgo y yo les pregunto, a ver, ¿qué tal? Yo lo que quiero saber, Freddy, Verónica, Viviana, Marcela, quienes estamos por acá, Marjorie, Olivia, tenemos algunas personas conectadas, muchísimas personas conectadas, Omar, ¿no es cierto? Si yo les digo, oigan, quiero saber cuánto de mi portafolio está en el grupo Pichincha, ¿cierto? Y el grupo Pichincha contiene el BGR, por ejemplo, van a presionar la tecla control y cuando ustedes tienen presionada la tecla control pueden hacer una selección múltiple. Es decir, BGR, presiono control, voy a Diners, presiono control, voy a Pichincha y nada más creo que tengo de este grupo, ¿no es cierto? Entonces, miren, presionando control pueden hacer una selección múltiple de la institución. Entonces, lo que les dice es, mira, el grupo Pichincha, en el grupo Pichincha tienes 12.7 millones con una tasa promedio de 6.39 y un plazo promedio de 132 días. ¿Ok? A ver, Vanessa, tenemos levantada la mano. Le voy a habilitar el micrófono, Vanessa. Adelante. Profe, disculpa, ¿cómo le sacó la tabla donde está la institución Alianza del Valle, Andalucía, Austria y Ban Ecuador? ¿Dónde está esta listita? Es esa lista, Ya. exactamente. Le vamos a dar un clic en la tabla, ¿no es cierto, Vanessa? Ya. Ok, nos vamos a la parte superior derecha, diseño de tabla. Ok. No lo encuentro, déjeme un ratito. De repente es por alguna versión anterior de Excel, pero si usted se fija, por ejemplo, si da un clic fuera de la tabla, en cualquier lugar fuera de la tabla, no tiene aquí una opción. Si le da clic dentro de la tabla, de ley se le va a aparecer alguna opción específica de esta tabla. Dentro de la tabla el clic. Hay que darle el clic dentro de la tabla. Ya le encontré. ¿Okay? Ya, le encontramos y le vamos a buscar el icono que dice insertar segmentación de datos. Ya. ¿Ok? Y acá nos va a preguntar Excel, ok, ¿por qué atributos quiere segmentar? Yo quiero segmentar por institución, entonces le doy un check y por riesgo. Le doy otro check y pongo aceptar. Ya. Listo, Vanessa. Ya, profe, gracias. No hay de qué. ¿Ok? Entonces, miren, ahora sí les pregunto, vamos a ver quién me responde más rápido. Quiero saber cuánto tengo de portafolio en el segmento AA, independientemente si sea más, menos, en el segmento AA. ¿Cuánto tenemos de portafolio en el segmento AA? $1.190.000. A ver, vamos a ver, AA. Muy bien, Marco. AA. No, miren, en el AA, en cualquier AA, ¿no? Porque tengo aquí AA normal, AA menos y AA más, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Un clic en AA,
presiono la tecla control, un clic en AA menos, presiono la tecla control, un clic en AA más, y fíjense que tengo 30 millones. Excelente, Viviana, ¿no es cierto? 7.31% la tasa promedio y 143 días plazo. Pregunta, si esto lo hacía inicialmente, digamos con la tabla que tenía antes, ¿hubiera sido sencillo hallar toda esta información hacia la distancia de un clic? Probablemente no. Hubiera tenido que hacer filtros, 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 filtros en cada una de las columnas, ¿no es cierto?, para ir hallando la información. ¿Ok? Esa es la importancia y parte de lo interesante de tener un formato tabla que me permite hacer segmentaciones, ¿no? Porque aparte, las segmentaciones son combinadas, ¿no? Funcionan como segmentaciones combinadas. Por ejemplo, si ustedes le dan un clic en el riesgo a menos, fíjense que solamente me aparece con un color azul un poco más fuerte, Ban Ecuador. Entonces lo que me está diciendo es, mira, solo en este segmento solo tienes Ban Ecuador, no tienes ninguna de los otros bancos, porque si yo, de las otras instituciones, si yo pongo en otra institución que no está en ese riesgo, simplemente no visualizo nada. ¿Ok? O si yo, por ejemplo, doy un clic en Andalucía, me sale que Andalucía únicamente pertenece al riesgo AA-. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, fíjense, Viviana, ¿qué repetimos? A ver, lo que les decía, ¿no es cierto? Esto funciona como filtros dinámicos y obviamente conjuntos, ¿no? Combinados, porque si yo doy un clic en Alianza del Valle, me dice, mira, Alianza del Valle únicamente tienes el riesgo AA-, ¿cierto? O Austro solamente tienes en este segmento de riesgo, ¿sí? No puedo dar un clic en otro porque obviamente no me va a aparecer ninguna información. Entonces yo me acuerdo, estaba dando un curso de Excel, un curso de Power BI, de hecho, pero empecé con Excel en una empresa, y me acuerdo que, claro, había una señora del departamento financiero que decía, yo traía un archivo que tenía unas 10,000 filas, y ella hacía filtros, pero una cantidad de filtros conjuntos que era una cosa impresionante, ¿no? Y cuando yo le quería topar el archivo, decía, cuidado, me topa los filtros porque está filtrado por poco y casi todo para que me salga la información que necesito. Cuando conoció la segmentación de datos, pues imagínense, le ahorramos un montón de tiempo, porque claro, ella con filtros, 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 podía hacer y ver información dinámica en tiempo real. ¿Ok? Y de manera fácil, ¿no? A la distancia de un clic. Muy bien. Parte de las grandes ventajas de trabajar con un formato tabla es la segmentación, ¿no es cierto? Adicional a eso, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo en un rango normal de datos hago una fórmula? ¿Sí? Miren, y si yo en un rango normal de datos hago una fórmula, por poner un ejemplo, una buscar B, ¿ok? Y yo me dirijo a una celda, ¿no es cierto? O a un rango, si yo pongo una celda, para que no se me mueva la celda, ¿qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Normalmente tengo que ir acá y fijar las celdas, ¿no es cierto? Tengo que fijar las celdas, ¿ok? Cuando yo trabajo con un formato tabla, que ya no es un formato normal, sino un formato base de datos, si yo, por ejemplo, hago un igual aquí, fíjense que cuando me dirijo a los campos, a cada una de las columnas de la tabla, ¿sí? No veo celdas, ¿sí? Veo nombres de campos o de columnas de una base de datos, ¿cierto? Entonces, aquí ya se elimina esto de estar fijando las celdas porque esto ya es una base de datos. Entonces, ya no tiene celdas fijas, ¿de acuerdo? Ya no tiene celdas fijas, ¿ok? ¿Qué le falta a este portafolio como cálculo? A ver, si tengo capital, tengo la fecha de emisión, fecha de vencimiento, el riesgo, la tasa y el plazo. ¿Qué me falta en este portafolio? ¿Qué es lo más importante de un portafolio de inversiones? ¿O qué es lo más importante en todo, ¿no es cierto? El rendimiento, ¿no es cierto? Excelente, Marco, Freddy. ¿Ok? Entonces, yo quiero hallar el rendimiento de mis inversiones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner aquí en la columna I, que es la primera columna, al lado derecho, donde termina mi tabla, voy a poner rendimiento, ¿ok? Y presionan Enter. ¿Qué fue lo que sucedió cuando escribieron rendimiento en la columna
y dieron Enter. ¿Qué sucedió de algo no normal, ¿no es cierto? Algo que no pasa normalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la tablita? Copió el formato, ¿no es cierto? Pero más que el formato visual, ¿sí? Más que un formato visual, esto lo que hizo es aumentó el tamaño de la tabla, ¿sí? Automáticamente, ¿ok? Aumentó el tamaño de la tabla automáticamente. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la fórmula del interés simple? Vamos a poner aquí un igual, ¿cierto? La fórmula del interés simple, capital, ¿cierto? Por, ya que el plazo está en 10, ¿no es cierto? Tasa dividido para 360 por plazo, ¿ok? Vanessa. No, profe, levanté la mano cuando preguntó qué pasó con la columna. Ah, ok, perfecto, Vanessa. Ok, fíjense muy bien en la formulita, por favor, ¿no es cierto? Capital por tasa dividido para 360 por plazo, ¿ok? Freddy, ¿tenemos alguna consulta? Ya le habilité. Perdón, Diego, una pregunta ahí. La estructura de fórmula es parecido a, es poner paréntesis a diferente de Excel. Ese quisiera que me aclares. Gracias. Este arroba. De toda esta fórmula que le comprendes, ¿cómo funciona para darles fórmulas hablemos en formato tabla, en formato base de datos, perdón, si te logro entender? A ver, claro, digamos, la estructura va a ser exactamente igual que las fórmulas que normalmente hemos hecho, ¿no? La única diferencia que vamos a tener en este caso es que ya no son celdas, ¿cierto? Ya no tengo A1 más A2 por B3, o sea, ya no tengo el nombre de celdas, y la razón es una que ya van a ver cuando presionen Enter. Los paréntesis en este caso, como ven, bueno, le puse un paréntesis aquí en el 360, que pude haberlo omitido, no hay lío, sí, porque primero va a dividir antes que multiplicar, pero funciona exactamente igual, ¿no? No tiene ningún cambio. El único cambio es que ven este arroba que se refiere a una columna de una base de datos. Entonces, ¿cuál es la lógica de la fórmula de una base de datos? Si ustedes le dan clic en Enter, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó cuando le dieron Enter? Perfecto, ¿no es cierto? Se copió todo, ¿no es cierto? No hice absolutamente nada, ¿sí? No hice absolutamente nada, ¿no es cierto? Y lo que pasó fue que el rendimiento se calculó automáticamente para toda la columna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica de la fórmula de una base de datos? Que no importa cuántos factores yo agregue a esta tabla, esto es un rango dinámico y va a ser el mismo cálculo todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Normalmente, ¿no? Voy a poner esto, voy a copiarle un ladito, ¿sí? No lo hagan, esto solamente quiero ponerles un ejemplo, ¿sí? Miren, acá le pasé como un rango normal de datos. Ya no es una tabla, ¿no? Le copié y le pegué como un rango normal. ¿Ok? Ya no es una tabla. Entonces, miren, por ejemplo, si yo hago una tabla dinámica, por ejemplo, voy aquí a insertar y voy a poner tabla dinámica, de este rango, fíjense que me dice, mira, yo te voy a hacer una tabla dinámica del rango A1 al rango I48, ¿ok? O si hago un buscar V, ¿cierto? Buscar V, vamos a suponer que estoy buscando este valor. Miren, me dice, voy a buscarte A2 en el rango de A2 a I48, y para que me funcione esta fórmula, tendría que fijarnos, ¿cierto? Entonces, me estoy refiriendo a rangos normales. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, voy aquí a insertar tabla dinámica? Miren, cuando puse de una tabla o rango, aquí ya no me salen celdas, ¿sí? Me sale a la tabla portafolio de inversiones. ¿Eso qué quiere decir? Esto para las fórmulas o para las tablas dinámicas, que no importa cuántas columnas agregue o cuántas filas aumente, siempre se va a seguir llamando portafolio de inversiones. ¿De acuerdo?
No importa cuántas columnas hacia la derecha agregue o cuántas filas hacia abajo agregue, se va a seguir llamando portafolio de inversiones. Y esto es una súper ventaja porque yo puedo crear reportes automatizados, reportes que yo solamente copio, pego, genero un montón de fórmulas que se calculan automáticamente, como la que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Que rendimiento no estaba y se calculó automáticamente, ¿sí? Y ya puedo generar reportes automáticos, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a dar un clic dentro de la tablita, por favor, ¿ok? Diseño de tabla, recuerden, dentro de la tabla, nos vamos a la parte superior derecha, diseño de tabla, ¿sí? Le voy a quitar temporalmente la fila de totales, ¿de acuerdo? Voy a dar un check en fila de totales de manera temporal, ¿ok? Y vamos a suponer que hicimos una nueva inversión. Entonces, mire, voy a poner aquí, yo hice la inversión 48W. Vamos a decir que le hicimos en, bueno, tengo aquí un banco bolivariano. Bolivariano, ¿ok? Este está en el segmento AAA menos. La emisión, vamos a suponer que le hicimos el 1 de enero. El 1 de enero del 2021. Algo, fíjense, ¿no? Cuando yo puse aquí 48W, fíjense que automáticamente la tabla creció en dimensión, ¿no es cierto? Y yo no hice nada para correr o aumentar la dimensión de la tabla. Solita la tabla creció en dimensión, ¿no es cierto? Solita la tabla creció en dimensión, ¿ok? Entonces vamos a hacer la inversión, 1 de enero del 2021. El capital lo vamos a poner que es $1 millón, ¿sí? A una tasa del 5%, ¿ok? Y la fecha de vencimiento, vamos a poner aquí un plazo de 366 días. Automáticamente, ¿qué pasó? Miren, fíjense, el rendimiento se calculó solito, ¿sí? El rendimiento se calculó solito, ¿ok? Y aquí la fecha de emisión más el plazo, aquí tengo cuándo se va a vencer, ¿ok? Si es que yo hago una tabla dinámica o un buscar B o lo que fuera, cualquier fórmula de este rango dinámico, no importa cuántas filas más cree o no importa cuántas columnas más agregue, se va a seguir llamando esto portafolio de inversiones, ¿de acuerdo? Va a seguir llamándose tabla portafolio de inversiones. Ya esto comienza a ser un rango dinámico. Entonces, cuando ya comiencen a crear sus modelitos en Excel, tienen que hacerlo unificando tablas, porque las tablas son formatos dinámicos. No importa cuánto crezcan en columnas o en filas, van a seguir llamándose la tabla XXX, ¿cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, vamos a suponer aquí, yo tengo, esto es muy común en los sistemas, en los sistemas contables, financieros, ¿no es cierto? Yo tengo el detalle de las facturas por pagar y en otro lado tengo una base de proveedores, ¿cierto? Si yo unifico esos dos como formatos tabla, si aumento más proveedores o si aumento más cuentas por pagar, no importa, ¿cierto? Porque son rangos dinámicos, ¿ok? Y esto es un primer acercamiento a trabajar con bases de datos y no con rangos comunes de datos, ¿ok? Preguntas hasta aquí. Perfecto. Vamos entonces, miren, ya tengo aquí mi formato tabla, ya agregué incluso una nueva inversión, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es crear un reporte automático. Este reporte, vamos a suponer que somos una administradora de fondos, ¿no es cierto? Lo vamos a utilizar todo el tiempo, vamos solamente a ir agregando inversiones en el caso de que las hagamos, ¿sí? Y aquí vamos a poner, vamos a dar un clic dentro de la tabla, diseño de tabla, y vamos a buscar resumir con tabla dinámica. ¿Ok? Vamos a poner resumir con tabla dinámica. ¿De acuerdo? Fíjense en algo. Cuando yo le puse seleccionar una tabla o rango a la tabla, ya no me aparecen celdas nuevamente. Me aparece, mira, la tabla es portafolio de inversiones. No importa cuántas columnas tenga y no importa cuántas filas tenga, se llama portafolio de inversiones. ¿Ok?
Y le vamos a dar un clic aquí donde dice nueva hoja de cálculo, ¿sí? Resumir con tabla dinámica, nueva hoja de cálculo y aceptamos. ¿Ok? Esta hojita que se creó, esta nueva hoja llamada hoja 2, la vamos a llamar hoja de trabajo. ¿Ok? Hoja de trabajo. Aquí vamos a hacer varias tablitas que nos van a ayudar a conocer, ¿no es cierto? ¿Cuál era el principio del Business Intelligence? Datos en información, información en conocimiento. Entonces vamos a pasar de tener una tabla que no nos dice absolutamente nada a un dashboard súper visual o un tablero, ¿no es cierto? Que nos va a decir absolutamente todo sobre mi portafolio de inversiones. Ok, ¿qué consideran ustedes importante en un portafolio, por ejemplo? Como reporte. Si ustedes fueran los administradores de este portafolio, ¿qué les interesaría conocer? ¿Qué nos decía la abuelita ahí eh, como consejo respecto del dinero, las inversiones? Siempre. Ok, el capital, nos dice Viviana. Claro, queremos saber el capital seguro. Pero ¿qué no debería hacer si estoy administrando inversiones? O si estoy administrando lo que sea, ¿no? Esto es una regla general en el mundo de la contabilidad de las finanzas. La concentración, excelente, Marco, ¿no es cierto? No puedo poner todos los huevos en una misma canasta, ¿cierto? Si es que yo tengo el 80% de mi portafolio en una sola institución y la institución quiebra, ¿no es cierto? Fregado, ¿sí? Entonces tengo que diversificar, ¿ok? Quienes no han trabajado, no sé si debemos tener aquí muchas personas con diferentes niveles de Excel, quienes nunca han trabajado con una tabla dinámica, ¿sí? La tabla dinámica tiene en la parte derecha 4 cuadrantes. El primer cuadrante llamado filtro, que lo que va a hacer es hacer un filtro previo a la visualización de los datos en la tabla, ¿sí? Las columnas que aquí puedo agregar en mi informe, ¿no es cierto? Hacia la derecha, algún atributo, ¿sí? Filas, obviamente, hacia abajo y valores que obviamente voy a tener que insertar los valores, ¿sí? Entonces, quiero saber la concentración por institución, ¿ok? Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Cuidadosamente, paso a paso. Institución, vamos a arrastrar a filas, por favor, ¿ok? Vamos a arrastrar institución a las filas de mi tabla dinámica, ¿de acuerdo? Freddy nos dice concentración y mejor rentabilidad. Claro, Freddy, seguro. Ya vamos a ver. Institución. Entonces, para saber yo la concentración, ¿por qué debería hacerlo? Por capital, ¿no es cierto? Entonces, capital, ¿sí? Voy a arrastrar capital y lo voy a llevar hacia el cuadrante de valores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos todos. Muy bien. Cualquier elemento de Excel, el que sea, ¿sí? Cualquier elemento de Excel, el que sea, yo lo puedo configurar dándole un clic derecho. Entonces, por ejemplo, aquí el capital, miren, que tiene un formato numérico feo, así, no se ve el separador de miles y demás. Si yo doy un clic derecho, ¿sí? A la suma, al campo capital, van a ver que en la parte inferior tengo configuración de campo de valor, ¿ok? Entonces, si le dan un clic en configuración de campo de valor, puedo configurar este campo. La primera configuración que le puedo hacer es la operación matemática que quiero que haga. Normalmente hace una suma, pero podría hacer un recuento, es decir, contar la cantidad de veces que se repite inversiones en Alianza del Valle, el promedio que promediaría el capital por institución, el máximo, el mínimo, muy similar a lo que teníamos en la tabla. Y en la parte inferior izquierda tengo formato de número. Entonces, lo que quiero hacer es darle un formato, sí, que esto ya es el formato normal con el que todos hemos trabajado en número, usar separador de miles sin decimales, ¿no? Decimales en un portafolio de 50 millones no tiene ningún sentido, ¿cierto? Más, hace la visualización más difícil, de hecho, ¿ok? Separador de miles, posiciones decimales 0, acepto y acepto, ¿sí? Ya tengo acá mi concentración. Ahora,
La concentración, claro, ahorita puedo ver visualmente dónde está más concentrado, pero yo quisiera verlo en porcentaje. Como el porcentaje lo voy a obtener en función del capital, ¿cierto? Voy capital nuevamente a arrastrarlo a valores, ¿ok? Es decir, voy a tener dos capitales, el capital inicial, ¿sí? Y otro capital exactamente igual en la parte derecha. ¿Por qué hice esto? Porque como les digo, cualquier elemento de Excel, el que sea un gráfico, una tabla dinámica, un formato tabla, el que fuera, lo pueden configurar dándole un clic derecho y buscando las opciones. Entonces, yo aquí lo que quiero ver no es otra vez repetido el capital, sino quiero ver la concentración. ¿Cómo puedo hacer eso? Me dirá. Vamos a dar un clic derecho en el capital 2. Voy a buscar configuración de campo de valor. ¿Sí? Y aquí tengo resumir valores que ya vimos, ¿no es cierto? Suma, recuento, promedio. Y en la parte derecha de resumir valores tengo mostrar valores como. ¿Sí? Y en este momento los valores se están mostrando sin un cálculo. Lo que está haciendo es solamente sumando las instituciones. Pero yo le voy a decir aquí, mira, yo quiero que tú hagas un cálculo de un porcentaje del total general. ¿Ok? Yo quiero que hagas un cálculo con un porcentaje del total general. ¿De acuerdo? Aquí en la parte superior, miren el nombre, también lo podría cambiar. Yo voy a ponerle aquí un símbolo de porcentaje. Y vamos a poner aceptar. ¿Ok? Entonces miren que tengo ahora. Tengo el capital y la concentración por institución. ¿De acuerdo? Aquí suma de capital, también lo voy a poner, lo voy a borrar acá capital portafolio. Y estas etiquetas de fila se van a llamar institución. ¿Ok? Entonces miren, ya tengo la concentración por institución. ¿De acuerdo? Lo del porcentaje. A ver, Marcela, le vamos a agregar el capital nuevamente, ¿no es cierto? Voy a volverlo a hacer aquí, miren. Capital lo voy a arrastrar nuevamente a valores. Es decir, que tengo dos capitales, ¿sí? Vamos a dar un clic derecho en el segundo capital que yo agregué, configuración de campo de valor, ¿sí? Y aquí vamos a buscar mostrar valores como. En este momento, los valores se muestran normales, como con la suma de cada institución. Pero yo le digo, no, mira, muéstrame un porcentaje del total general del portafolio. ¿No es cierto? Habíamos visto la concentración y hablábamos de la importancia de la diversificación en un portafolio. Ok, tenemos una tablita llamada institución, capital, portafolio, perdón, una tablita con estos campos, ¿no? Al igual que un formato tabla, una tabla dinámica, en la parte superior derecha, ¿sí? Cualquier elemento nuevo agregado a una hoja Excel, en la parte superior derecha van a encontrar sus opciones específicas. Entonces, si dan un clic en la tabla dinámica y van a la parte superior derecha, en analizar tabla dinámica, van a encontrar todas sus opciones. ¿Ok? Y esto, al igual que las tablas, ¿no es cierto? Las tablas que les comentaba hace un ratito, el formato tabla, debo ponerle un nombre, porque luego van a tener tabla dinámica 1, 2, 3, 4, 5, 10 tablas dinámicas y no vamos a saber a qué se refieren. Entonces, el nombre de esta tabla dinámica va a ser concentración por institución. ¿Ok? No se olviden, sí, no se olviden que no podemos poner, no podemos dejar espacio, ¿no? No se olviden de eso. Permítanme un segundo.
Ok, muy bien. ¿Qué más les parece importante saber en un portafolio de inversiones? Hablamos de rendimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más les parece importante analizar? Los plazos, nos dice Tania. Perfecto, veamos plazos, ¿no es cierto? Podríamos hacer un comparador de plazo, los intereses, perfecto. Vamos a ver. Podríamos hacer un comparador de plazo por tasa, ¿no? Para ver a menor plazo cuál es la institución que más me paga. Puedo hacer un montón de análisis, pero vamos a irlo haciendo los que se nos vaya ocurriendo, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimo por hacer. Vamos a portafolio nuevamente, ¿sí? A mi tabla portafolio, ¿de acuerdo? O desde la hoja de trabajo, no necesariamente desde el formato tabla tengo que crear la tabla dinámica, lo puedo hacer como normalmente lo hacía. Entonces verán, vamos a poner aquí en esta celdita al lado de esta tabla, ¿sí? Vamos a ir a insertar, ¿ok? Vamos a poner tabla dinámica y aquí me pregunta, ¿de qué tabla o de qué rango, ¿no es cierto? Entonces, yo podría aquí escribir portafolio de inversiones, si es que obviamente tienen que acordarse exactamente el nombre de la tabla, ¿no es cierto? Si es que no se acuerdan, dan un clic en esta flechita, nos vamos a portafolio, seleccionamos toda la tabla y miren, no se llama, ¿no es cierto?, de A1 a B50, no, se llama portafolio de inversiones, ¿ok? Y vamos a poner aceptar, ¿cierto? Esta es mi segunda tabla dinámica. ¿Ok? Esta es mi segunda tabla dinámica. Claro, Viviana, a ver, voy a volver a insertar la tabla. ¿Cierto? Voy aquí, pestaña insertar, ¿sí? Voy aquí a la pestaña insertar tabla dinámica, ¿no es cierto? Me pregunta, ¿de qué tabla o qué rango? Yo le voy a decir, mira, doy un clic acá, quiero que me hagas una tabla dinámica de esta tabla, así que cuando selecciono todo el rango de la tabla, automáticamente me sale, te estás refiriendo a portafolio de inversiones, que es una tabla, una base de datos, ¿sí? Ponemos aceptar y ya está ingresada acá, ¿no es cierto?, nuestra tablita, ¿de acuerdo? Permítame un segundito. Ok, listos. Miren, vamos aquí, Viviana, ya le vamos a ir más lento, ¿de acuerdo? Voy a crear una tabla en la cual quiero saber cuál es la institución que más me paga, ¿cierto? ¿Cuál es la institución que más me paga, ¿sí? Eh, más tasa de interés me paga en función de un plazo, ¿ok? Para lo cual voy a nuevamente, institución, lo voy a dirigir hacia las filas, ¿ok? Institución lo voy a dirigir hacia las filas, ¿de acuerdo? Plazo lo voy a dirigir hacia los valores, porque plazo es un valor, ¿no es cierto? Y aquí me detengo un momento. Aquí, ¿qué está haciendo con estos datos? ¿Qué está haciendo con los plazos? ¿Qué está haciendo Excel con los plazos? Sumando, excelente, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que cualquier elemento de Excel, cualquiera que sea, una tabla dinámica en cualquier lugar, puede ser editado, ¿no es cierto? Entonces, clic derecho, ¿sí? Le vamos a dar un clic aquí en suma de plazo, clic derecho, vamos a buscar
configuración de campo de valor, ¿sí? Clic derecho, configuración de campo de valor, y no quiero que haga una suma, ¿no es cierto? ¿Qué quiero que haga? ¿Qué nos serviría aquí en este caso por institución? El promedio, ¿no es cierto? Entonces quiero que haga un promedio del plazo por institución, y voy a dar un clic en aceptar. ¿Ok? Entonces miren, en ese momento estoy viendo el promedio del plazo por institución. Miren este formato ahí que me salió un poco no visual, ¿no es cierto? Tiene un montón de decimales y son días. Recuerden, clic derecho, configuración de campo de valor. En este caso, formato de número, porque no quiero ver esos decimales, ¿sí? El formato siempre es general. Le voy a decir, quiero un formato de número con 0 decimales y acepto, ¿sí? Estoy viendo el promedio del plazo, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con la tasa. Entonces, tasa, lo vamos a arrastrar a los valores, ¿ok? Tasa lo vamos a arrastrar hacia los valores. Nuevamente, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace por default con los campos de valor? Suma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí, Marcela? ¿Cómo modifico cualquier elemento de Excel? ¿Cómo modifico cualquier elemento? Muy bien. Clic derecho, configuración de campo de valor, promedio, ¿no es cierto? Entonces le voy a decir, mira, este es el promedio de plazos. Sí, excelente, Marcela. Promedio de plazos y el promedio de tasa. Miren que me sale un formato igual, no visual, ¿no es cierto? Que no se ve bien. Entonces, clic derecho nuevamente, configuración de campo de valor, formato de número, y esto es un porcentaje. ¿Ok? Entonces, ahora tengo por institución el promedio de plazo, el promedio de tasa y la institución. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y vamos a agregar, porque claro, a ver, yo tengo la concentración por institución. Rendimiento nos faltaba también, ¿no es cierto? Rendimiento nos estaba faltando. Hagamos una tablita una tabla dinámica de rendimiento, ¿ok? Nuevamente, vamos a crear muchísimas tablas dinámicas y ya van a ver cuál es el fin de crear tantas tablas dinámicas. Insertar, ¿sí? Tabla dinámica. Me pregunta, ¿de qué tabla o qué rango? ¿No es cierto? Y le voy a decir, doy un clic acá, portafolio, van a seleccionar toda la tablita, ¿sí? Que automáticamente lo que les dice es, se llama portafolio de inversiones, ¿cierto? Y aceptar. ¿Ok? Otra tabla dinámica. Aquí cometí un error, fíjense. Y el error es que no nombré la tabla dinámica. Miren cómo se llama esta tabla, tabla dinámica 3. Y voy a crear muchísimas tablas dinámicas y luego voy a estar preguntándome, chuta, ¿cómo se llamaba la tabla tal? ¿De acuerdo? Entonces, aquí importantísimo, ¿sí? Sí, aquí importantísimo nombrar. Esta tabla es plazo versus tasa, lo voy a llamar. ¿Ok? Plazo versus tasa. Ok, vamos a la siguiente tablita dinámica. Tal vez quiero ver, no sé, cuánto es el rendimiento por tipo de riesgo, ¿sí? Riesgo lo voy a arrastrar a las filas, ¿sí? Y rendimiento, que es un campo que ya calculamos, ¿no es cierto? Lo voy a arrastrar a valores. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto gano en cada segmento, ¿no es cierto? ¿Cuánto de rendimiento tengo en cada uno de los segmentos? ¿De acuerdo?
¿Ok? Recuerden, clic derecho, configuración de campo de valor, formato de número, y le dan formatos. Y esto lo pueden ya ir haciendo posterior, si es que no van avanzando con la misma fluidez, lo pueden hacer luego. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos 3 tablitas dinámicas, ¿sí? Con diferente información. No se olviden de cambiar el nombre, siempre me olvido esto yo. Pues acá tengo este rendimiento por riesgo. Rendimiento por riesgo. ¿Ok? Miren, tengo 3 tablas dinámicas con información diferente, ¿correcto? 3 tablas dinámicas con información diferente. Aquí tengo capital, aquí tengo concentración, aquí tengo el promedio de plazo, promedio de tasa por institución, y aquí tengo el rendimiento por riesgo. ¿Ok? Vamos a dirigirnos a la primera tabla dinámica. ¿De acuerdo? Vamos a dar un clic en la primera tabla dinámica. ¿Sí? Y en la primera tabla dinámica nos vamos a buscar analizar tabla dinámica. Tenemos diseño, que aquí esto es formato muy visual, ¿no es cierto? De cambiarle el formato, otro color, etcétera, etcétera. Igual que en el formato tabla, filas con bandas, lo que fuera, ¿sí? Voy a buscar analizar tabla dinámica, ¿ok? Voy a buscar analizar tabla dinámica. Y en analizar tabla dinámica, ¿sí? Voy a dar un clic en gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Van a dar un clic en gráfico dinámico, ¿sí? En gráfico dinámico, automáticamente van a tener un gráfico por default, ¿no es cierto? Les dice por default, podrían crear este gráfico de columnas. No le van a dar clic en ese gráfico, sino que nos vamos a dirigir a gráfico combinado, en la parte final, ¿ok? Gráfico combinado, ¿de acuerdo? Busquen en su listado de insertar gráfico, en la parte final dice gráfico combinado, ¿ok? ¿Qué tengo en el gráfico combinado? Me dice, a ver, tienes un capital de portafolio en tipo de gráfico, tienes en unas columnas y tienes un porcentaje en líneas, ¿no es cierto? Pero claro, acá yo tengo millones de dólares y el porcentaje está en un rango de 0 a 1. Entonces, la línea se mantiene ahí en el piso, no se ve, no se visualiza la línea. ¿Qué es esto del gráfico combinado? Es utilizar 2 gráficos que pueden tener información diferente, que pueden tener, de hecho, una escala diferente en el mismo gráfico, que es bastante útil. ¿Cómo yo puedo hacer que se visualice este formato, esta distribución, esta concentración? Nos vamos a dirigir acá donde dice eje secundario. ¿Ok? Cuando ponen eje secundario, lo que pasó fue que en la parte derecha se agregó un eje para esa línea, ¿no es cierto? Se agregó un eje para esa línea, ¿ok? ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, no se olviden ya se me están descuidando del chat, ¿ok? Vamos a poner aceptar, ¿sí? Y este va a ser nuestro primer grafiquito, ¿no es cierto? En donde tengo el capital del portafolio y la concentración, ¿no es cierto? El capital del portafolio y la concentración. Le vamos a ubicar por acá abajito de su tabla, ¿ok? Vamos a nuestro segundo gráfico, ¿sí? Vamos a nuestro segundo gráfico, que es promedio versus tasa, ¿no es cierto? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a venir acá, analizar tabla dinámica, ¿ok? En mi segunda tabla dinámica, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, ¿de acuerdo? Igual, aquí miren, tengo un plazo promedio que está en días, ¿cierto? Que llega hasta los 100 tantos días, y el promedio de tasa que está en porcentaje, es decir, en un rango de 0 a 1. Entonces, tengo que hacer un gráfico combinado.
Y en tasa, obviamente, el eje secundario. ¿Ok? Y aceptamos. Y vamos a dirigir este gráfico acá. Así visualmente, súper rápido. A igualdad de plazo, ¿cuál es la institución que más tasa me paga? Así súper rápido, de manera visual. De manera visual, ¿cuál es la institución que a menor plazo me paga la mayor tasa? ¿Quién se anima? Pichincha, me dice Marcela. Esto es, bueno, parece Pichincha, no está pequeñito el gráfico, pero esto es valor 151. Esto es Orión Casa de Valores, ¿no? Aquí no se están viendo todos las etiquetas, ya vamos a comenzar a darle formato, ¿ok? Pero miren, visualmente ya puedo tener una referencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el banco en el que más tengo concentrado? En este rango de aquí, por ejemplo, que es en Orión. Tengo 5.2 millones, ¿cierto? Que es la mayor concentración que tengo en mi portafolio. Siempre lo visual vende muchísimo más. Siempre lo visual vende muchísimo más que una tabla fría, ¿ok? Y acá tengo el rendimiento, en cambio, por riesgo, ¿no es cierto? Vamos entonces a analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, ¿sí? ¿Y cuál gráfico será de hacerle acá? Vamos. Un gráfico de área podríamos hacerle. O de líneas. Vean el que ustedes prefieran. Estamos solo graficando un atributo, ¿no es cierto? Que es el rendimiento por institución. ¿Ok? Y le vamos a agregar por acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segmento donde más gano? En valor nominal, así bruto. Valor nominal, ¿cuál es el segmento en el que más gano? ¿Cuál es el segmento en el que más, en el segmento de riesgo en el que más gano? Vamos, ¿cuál es? Nadie. Miren, el doble A, ¿no es cierto? Que uno entendería que el más riesgoso, que es el A menos, sería el segmento donde más debo ganar, y aquí estoy viendo que es en el doble A. ¿Ok? Bien, entonces miren, tenemos tres gráficos, ¿no es cierto? Tenemos tres gráficos con información diferente, ¿sí? En tres tablas dinámicas. Ahora, ¿cuál es? Ahora vamos a empezar a hacer magia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de las segmentaciones de datos? ¿Sí se acuerdan de las segmentaciones de datos? Miren, vamos a dar un clic en la primera tabla dinámica, ¿ok? Vamos a dar un clic en la primera tabla dinámica, ¿ok? Nos vamos a dirigir a la pestaña Analizar tabla dinámica, ¿ok? Y vamos a buscar, al igual que en el formato tabla, insertar segmentación de datos, ¿ok? Al igual que en el formato tabla, insertar segmentación de datos. Yo quiero insertar una segmentación por institución y por riesgo. Si no tengo más. ¿Ok? Por institución y por riesgo. ¿Ok? Vamos a poner aceptar.
La segmentación, esta segmentación se puede agregar desde el gráfico. Miren, si le dan un clic en el gráfico, analizar el gráfico dinámico, también lo pueden hacer, insertar segmentación de datos. ¿Ok? Ubíquenle donde se vea mejor. Sí, yo lo voy a ubicar, lo voy aquí a añadir un par de filas. Acá tengo la institución y aquí tengo el riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si empiezan a segmentar? ¿No es cierto? Si yo pongo el riesgo AAA, ¿qué pasa con mi primer gráfico? El primer gráfico que hace referencia a la tabla dinámica y donde yo agregué esta segmentación. ¿Qué pasa con mi gráfico? ¿Qué se vuelve el gráfico, no es cierto? ¿Qué se vuelve el gráfico? Estoy viendo un gráfico dinámico, ¿no es cierto? Un gráfico completamente dinámico. Entonces, ya no estoy viendo la información estática que veía hace unos instantes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué estoy viendo? Si yo doy un clic en Andalucía, estoy viendo cuánto tengo de capital en Andalucía, ¿no es cierto? Pero si doy un clic en el AAA menos, en el AAA, perdón, veo que tengo en Guayaquil, en Internacional, en Pichincha, y la concentración por ese segmento, ¿no? Fíjense aquí el dato, 11.39 en Guayaquil, 11.39 en Internacional, y acá 43.36 en Pichincha. ¿Ok? Doy un clic en el segmento AA-. Estoy viendo la información de ese segmento. ¿De acuerdo? Ahora, esta segmentación está funcionando ¿para cuál tabla? Para la tabla de donde salió la segmentación, ¿cierto? Para la tabla número 1, para la tabla concentración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, esta segmentación o este atributo que tiene mi información, al ser parte de una misma base de datos, ¿sí? Yo puedo conectar las segmentaciones. ¿Cómo puedo conectar las segmentaciones? Vamos a darle un clic en esta segmentación que dice institución, ¿sí? Y en la parte superior derecha, al igual que todas las herramientas nuevas que yo agrego en Excel, tenemos las opciones de segmentación. ¿Ok? Miren, le doy un clic y aquí tengo opciones de segmentación. ¿De acuerdo? Dentro de las opciones de segmentación, que aquí, por ejemplo, puedo cambiar el color, si es parte de lo que tengo, traer adelante, enviar atrás, columnas. Miren, por ejemplo, si es que le aumento las columnas, ¿sí? Aquí en la parte superior derecha, en botones, en el sector de botones, puedo aumentar, ¿no? Por ejemplo, esto me serviría aquí para el riesgo. Miren, el riesgo que tiene unos datos pequeñitos, podría hacerle un poco más compacta la segmentación, añadiéndole 3 columnas. ¿Ok? Vamos a dar un clic en la primera segmentación que es institución, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar, sí, vamos a buscar, claro, Marco. Vamos a darle un clic en la segmentación primero, ¿no es cierto? Ya tenemos la segmentación, Marco, ya está agregada esta segmentación. Y está agregada la segmentación, Marco. Bien, dentro de la segmentación, cuando yo le doy un clic, ¿no es cierto?, en la segmentación, en la parte superior derecha, se me aparecen las opciones de la segmentación, ¿cierto? Se me aparecen las opciones de la segmentación. Voy a buscar el campo que se llama, o la sección llamada botones, ¿sí? Y aquí en columnas yo puedo añadir más columnas, ¿no? Obviamente que se alcance a ver el segmentador, ¿de acuerdo? Perfecto, Marco, muy bien. Y aquí está lo súper, hiper importante. Vamos a dar un clic en esta segmentación llamada institución y vamos a buscar el campo que dice conexiones de informes, ¿sí? Conexiones de informes, ¿de acuerdo? Van a buscar conexiones de informes. ¿Y qué es lo que aparece en conexiones de informes?
¿Qué aparece en conexiones de informes? Todas las tablas, perfecto, Marco, ¿no es cierto? Todas las tablas que tienen la misma fuente de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le digo, esta segmentación, conéctate con la tabla número 2, que es esta de acá, y conéctate con la tabla número 3, que es esta de acá. ¿Ok? Te pongo los 3 checks y vamos a poner a aceptar. ¿Ok? Y ahora empecemos a segmentar. Alianza del Valle, Andalucía, Austroban, Ecuador. Si quieren pueden hacer una selección múltiple, ¿no es cierto? Coprogreso, Diners, ¿sí? Solidario. ¿Qué pasa ahora con todos sus gráficos? ¿Qué pasa ahora con todos sus gráficos? Todos se volvieron dinámicos, ¿no es cierto? Vamos al segundo segmentador, que es riesgo, ¿sí? Voy. Riesgo, ¿sí? En la parte superior derecha, segmentación, conexiones de informe, y también voy a conectar a los 3. Doy un clic y aceptar. Ahora, quiero saber el capital o todos los datos en el segmento triple A menos. Ah, mira, en el segmento triple A menos, este es el capital, esta es la concentración, este es el promedio del plazo, este es el promedio de la tasa, y esto es lo que generas en este segmento triple A menos. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Sí? Estoy empezando, ¿no es cierto?, a sacar, ya no es la misma tabla fría que tenía un inicio, ¿no es cierto? Ya para nada, o sea, esto ya es, puedo sacar muchísima información, como les decía, ¿no es cierto? Datos en información, información en conocimiento. Y se me ocurre y digo ahorita, a ver, ¿sabes que sería súper bueno, ¿no es cierto? Ahí estoy conversando con mi jefe, con un compañero, y digo, oye, ¿sabes que sería bueno ver cuánto ganamos por tipo de institución? De repente las cooperativas me pagan más que los bancos, o los fondos de inversión me pagan más, o las casas de valores me pagan más que las cooperativas, ¿no es cierto? Entonces digo, sí, pero como yo tengo mi tabla automatizada, ¿no es cierto? Ya voy a crear un dashboard en función de mi tabla, que siempre va a ser de portafolio. Me voy a dirigir a portafolio, mire, me voy a dirigir a portafolio, ¿ok? Y en portafolio, ¿sí? En la tablita portafolio, recuerden, ¿ok? En la tablita portafolio voy a escribir aquí, tipo de institución. Le voy a agregar un atributo que no está aquí todavía en la tabla, pero lo quiero agregar porque a la final, estos gráficos y estas tablas dinámicas son de esta tabla, independientemente de cuántas columnas agregue o cuántas filas cree hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en tipo de institución, voy a filtrar 3. Bancos, cooperativas o casas de valores. Ok, entonces vamos. Alianza del Valle es una cooperativa. Andalucía es una cooperativa. Vamos buscando cooperativas. Coprogreso es una cooperativa. JEP es una cooperativa. Ok, todas estas son cooperativas. Sí, todas estas son cooperativas, ¿cierto? Quitamos el filtro. Ok. Ahora vamos buscando. Austro es banco, ¿no es cierto? Recuerden que presionen control y podemos ir haciendo filtros conjuntos, ¿no es cierto? Filtros combinados. Entonces, control Ban Ecuador es banco. Control BGR es banco. Control Bolivariano es banco. Control Diners es banco. Guayaquil es banco. Internacional es banco. Pichincha es banco. Produbanco es banco. Y Solidario es banco. Todos estos filtrados son bancos. Miren, aquí incluso
habiendo agregado recién, ¿no es cierto?, este tipo de institución, ya le podría agregar un segmentador, mire, tipo de institución. Entonces, ya lo que no es bancos ni cooperativas, lo que dice en blanco, estas son casas de valores, ¿cierto? Miren, todas son casas de valores, ¿ok? Entonces, estas son casas de valores. Miren cómo automáticamente el segmentador ya se actualiza, ¿no? Bancos, casas de valores y cooperativas. ¿Ok? Acabo de agregar un factor, ¿no es cierto?, que no estaba, porque yo quiero empezar a conocer mi portafolio, ¿sí? Me voy a dirigir a mi hoja de trabajo. En cualquiera de las tres tablas dinámicas, porque son de la misma fuente de información, primero vamos a irnos de la pestaña Datos y vamos a dar un clic en Actualizar todo. ¿Ok? Pestaña Datos y vamos a dar un clic en Actualizar todo. Una vez que dimos en un clic, lo que le estamos diciendo es, mira, agregué un nuevo factor a mi tabla, actualízate, y voy a dirigirme a mi primera tablita dinámica. Recuerden, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. ¿Ok? Y aquí voy a buscar, miren, ya tengo el campo tipo de institución. ¿Sí? Esto no tenía antes. Ya lo agregué y como no importa porque mi tabla siempre se va a llamar portafolio de inversiones independientemente de cuánto crezca en columnas o en filas, tipo de institución, ¿sí? Voy a conectar este segmentador a las otras dos tablas, ¿sí? Y ahora quiero ver en bancos. Ah, miren, bancos tengo en estos 4 segmentos, en estos bancos con este promedio de tasa y plazo, ¿sí? Con esta concentración. Ah, perfecto. Ahora veamos en casas de valores. Miren, casas de valores con este capital, con este promedio tasa versus plazo, con este rendimiento. Vamos a ver en cooperativas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, miren, agregué un factor y no tuve que hacer nada. Mis gráficos ya están hechos, mis tablas ya están hechas, simplemente clic derecho y actualizar. ¿De acuerdo? Estos segmentadores, adicionalmente, sí, que estos segmentadores, por ejemplo, los que hemos agregado al momento son segmentadores de atributos de texto, ¿sí? Institución, riesgo, tipo de institución. Vamos a agregar una última tablita con la que vamos a finalizar y va a ser, quiero saber cuándo se van a ir venciendo mis inversiones, ¿sí? ¿Cuándo se van a ir venciendo mis inversiones? Entonces, voy a insertar, ¿sí? Voy aquí a tabla dinámica, ¿ok? Tabla o rango, ¿no es cierto? Llamado portafolio de inversiones y aceptar, ¿ok? Esta tablita se va a llamar vencimientos. Quiero saber cómo se van a ir venciendo mis inversiones. Entonces, fecha de vencimiento, voy a arrastrar hacia las columnas. Ok, miren que automáticamente me hizo como una agrupación. ¿Sí? Vamos a poner la institución en filas y el capital en valores. ¿Ok? Aquí le voy a poner el formato nada más, que esto ya lo pueden hacer posterior. Como esto es una fecha, fíjense lo que hizo, ¿no es cierto? Aquí el Excel. Me agrupó, miren, por trimestres y por meses, ¿no? Aquí si abro los trimestres, abrir, está agrupado por meses, trimestres y años. Esta agrupación, como todo, ya saben, clic derecho para modificar, ¿no es cierto? Entonces, si yo le doy un clic derecho aquí y pongo agrupar, ¿sí? Clic derecho, agrupar, fíjense que aquí me dice, ah, mira, yo te estoy agrupando por meses, trimestres y años. Quiero decir, mira, solo agrúpame por meses y años. Los trimestres no me interesa, ¿ok? Y ponemos aceptar, ¿sí?
Entonces, aquí ya tengo los vencimientos que se van a ir dando de todos los años. Ok. Ok. Voy a crear un nuevo gráfico, ¿sí? Un nuevo gráfico. Un gráfico dinámico. Aquí simplemente vamos a poner estas columnas, pongámoslo acá. Sí. Y bueno, ahí un poco el gráfico se me hizo un relajo este gráfico, pero bueno, eso es modificable súper fácil. Mire. Creo un gráfico, ¿no es cierto? Creé un gráfico donde tengo aquí las instituciones, por acá están las fechas. Si es que no me gusta la estructura del gráfico, muy sencillo. Van a diseño del gráfico y si ustedes dan clic en cambiar fila y columna, miren, ya modifiqué la estructura. Le viré al gráfico. Cambiar fila y columna y le viré. Ahora tengo en el eje X los meses y acá los valores, ¿no es cierto? Y agrupados tengo todas las instituciones que se van a ir venciendo. ¿A qué quiero llegar con este tema? Agregué un factor fecha, ¿no es cierto? Que antes no tenía. Agregué un factor fecha que antes no tenía. Y cuando yo agrego la fecha, van a ver que en los gráficos, primero, en la parte inferior derecha, miren, yo tengo aquí un más menos, ¿sí? Si yo pongo menos, estoy viendo la agrupación por año. Si yo pongo más, estoy viendo los vencimientos por meses, ¿sí? Primer factor interesante. Segundo factor interesante, cuando yo agrego una fecha, ¿sí? O cuando yo tengo una fecha en una tabla, no solamente puedo hacer una segmentación por atributos de texto, que es lo que hemos hecho, sino puedo agregar una segmentación por tiempo. Y esto se llama escala de tiempo, ¿sí? Si dan un clic aquí en insertar escala de tiempo, miren, automáticamente les busca los formatos fecha y les dice, mira, tienes 2 fechas en tu tabla. Yo quiero filtrar por fecha de vencimiento y voy a poner aceptar. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Miren, se me agregó acá como un control deslizante, se llama esto. Miren, yo puedo ir navegando entre meses y años. Pero acá, por ejemplo, en la parte superior derecha, donde dice meses, yo puedo quitarle y ponerle solamente quiero ver por años. 2020, que se me vence en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Quiero verlo por trimestres, ok, que se me vence en el primer trimestre, en los 2 primeros trimestres, en los 3 primeros trimestres del 2020, en el primer trimestre del 2021, ¿sí? Pero recuerden algo más, estos segmentadores no solamente tienen, no necesariamente tienen que estar atados a un solo gráfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este segmentador, lo voy a llevar por acá, ¿sí? Ya les repito, ¿ya? Y este segmentador, ¿sí? Este segmentador, yo también lo puedo conectar. Entonces recuerden, conexiones de informes, le conecto a las otras tablas y miren cuál va a ser mi resultado, ¿no es cierto? A ver, este grafiquito también lo voy a traer por acá para que se logre visualizar. Miren, por ejemplo, quiero ver las inversiones del 2020 nada más, las que se vencen en el 2020. Puse 2020 y aquí estoy viendo cuáles inversiones capital y concentración del 2020, promedio de tasa, promedio de plazo versus tasa del 2020, cuánto gano en las inversiones que se vencen en el 2020 y aquí el detalle de los vencimientos por instituciones del 2020. Ahora aquí voy a poner años. En el 2021,
en el 2022. Ahora voy a poner por meses. Quiero ver las que se vencen en... Vamos a ver cómo se ve. En abril del 2020. Y todos mis gráficos funcionan con estos filtros, que recuerden adicionalmente que los filtros son complementarios, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero ver, a ver, ¿qué se vence en los primeros 3 trimestres del 2020? De bancos, del sector, del segmento triple A menos, ¿sí? Fíjense la cantidad de información que estoy sacando, ¿no es cierto? Bancos, ¿no es cierto? De lo que se vence en el 2020, de bancos, y aquí puedo ver de BGR, de Bolivariano, de Diners, ¿no es cierto? Puedo empezar a sacar una cantidad de información impresionante. Miren, este ejercicio que estamos haciendo terminó en este dashboard, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo acá por instituciones exactamente la misma información. Miren, acá tengo las etiquetas de resultados, ¿sí? Todo con sus respectivos segmentadores, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué vende más? Este tablero, que claro, aquí lo estamos trabajando, ¿no es cierto? Lo estamos terminando, o esta tabla fría que teníamos inicialmente, ¿cierto? ¿Qué vende más? Esto es de impacto, ¿no es cierto? Esto es de toma de decisiones, genera impacto visual, se ve súper ejecutivo, ¿no es cierto? Poder presentar, llegar en vez de una tabla fría, decir, mira, este es mi promedio de tasa del internacional, esto es lo que estoy ganando por este riesgo, según la fecha de vencimiento, el trimestre que se vence, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listos, a ver, tenemos preguntas. Marco, ¿qué partecita? ¿Qué parte específicamente repetimos? La agrupación de tiempo, perfecto. Esa es mi tablita de tiempo, ¿no es cierto? Que claro, yo la había puesto en las columnas. ¿Cómo yo modifico? Cuando yo agrego fechas, van a ver que automáticamente en el Excel o en las tablas dinámicas se me van a agrupar, ¿sí? ¿Cómo puedo quitar o agregar una agrupación? Clic derecho en el lugar donde esté el atributo, en este caso la fecha, y aquí van a buscar este campito que dice agrupar. Si es que pongo desagrupar, se me van a abrir toditas las fechas, todito listado. Pero si pongo agrupar, miren, aquí yo puedo agrupar. Puedo agrupar por segundos, por minutos, por horas, por días, por meses, por trimestres y por años. Y dando clic van haciendo la selección. Entonces, miren, yo quiero agrupar por meses y por años. ¿Ok? Si es que doy un clic derecho y pongo agrupar por trimestres también, miren, ahí también lo va a agrupar. Ahora es por años, por trimestres y por meses. ¿Ok? Perfecto, Marco. Marcela. Marcela, ¿qué repetimos? Lo de la segmentación de los vencimientos. Ok. En cualquier tabla, Marcela, en cualquiera de las tablas que hemos creado, a la final, miren, la fuente de información de estas tablas dinámicas es de este formato tabla, ¿cierto? Y en este formato tabla yo tengo fechas. Cuando Excel lee que hay un dato fecha, en una tabla dinámica me permite hacer segmentación de tiempo, escalas de tiempo, perdón. Ok, entonces vamos a darle clic, Marcela, en la primera tablita dinámica. ¿De acuerdo? En la primera que creamos, que era la de concentración. Nos vamos a dirigir a analizar tabla dinámica, ¿sí? Nos vamos a dirigir a analizar tabla dinámica y vamos a buscar insertar escala de tiempo, Marcela. ¿De acuerdo? Insertar escala de tiempo. Y automáticamente, ¿no es cierto, Marcela? Lo que te sale en ese momento son dos fechas, que son las dos fechas que tienes en la tabla, ¿correcto?
Correcto. Vamos a darle un clic en la fecha por la cual quiero segmentar. En este caso yo les dije la fecha de vencimiento, pero podría ser la fecha de emisión, no hay problema. Y ponemos aceptar. Y miren, se me creó una escala de tiempo. En la escala de tiempo, Marcela, en la parte superior derecha, aquí tienes cómo quieres que se visualice, si por años, si por trimestres, por meses o por días. ¿Ok? Por ejemplo, eso es súper útil cuando estamos analizando ventas en una empresa retail, por decirles, ¿no? Los días, porque son negocios tienen mucha periodicidad, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo analizar incluso, mira, el 15 de cada mes es el día que más vende mi negocio, el 20 de cada mes, o puedo llegar a hacer un análisis hasta diario, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ir viendo cómo quiero analizar la información. Son negocios muy estacionales, de verdad. ¿Ok? ¿De acuerdo, Marcela? ¿Estamos? Perfecto. ¿No hay de qué? Listo, estimados. Bueno, es cortito el tiempo, yo entiendo que es poquito tiempo, pero bueno, a ver, el objetivo de estas clases es un poco que sepan qué se puede hacer, ¿no? O sea, que podamos tener un primer acercamiento, en este caso la lección de hoy, que es formatos tabla, segmentación de datos y gráficos dinámicos, ¿sí? Por ahí veía el otro día una frase, ¿no? Que decía, uno piensa que Excel es como la vida, ¿no? Uno piensa que sabe, pero no. Entonces, siempre son importantes estos espacios como para que ustedes sepan lo que se puede hacer, ¿no? Para que ustedes sepan lo que se puede hacer. Y pues nada, los invito. Esta es una serie de talleres de Excel que nos faltan, parece que nos faltan 3 lecciones más, de 2 horas igual, y que vamos a seguir aprendiendo y viendo más cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, les invito a que estén pendientes, se inscriban y seguramente los veré en la siguiente clase, ¿ok? Sin más de mi parte, pues agradecerles por su tiempo. Nada, estoy a las órdenes